Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Residencia Comunitaria Hospital del Rey, que hoy acoge el cierre de las jornadas de convivencia construidas desde la Mesa Comunitaria, que está haciendo una intervención maravillosa comunitaria en distintos barrios de Toledo. Y hoy tenemos el placer de poder cerrar con estas jornadas que responden a las instituciones históricas de salud mental, que tuvieron un primer encuentro hace unas semanas, en el mes de mayo, donde se habló de infancia, y hoy se van a destinar a salud mental. Vamos a tener una conformación de 2 mesas, en 2 bloques, donde va a haber una primera parte en la que vamos a hablar del pasado y del recorrido histórico, y luego vamos a tener una segunda parte de los nuevos enfoques para el abordaje de la salud mental. Va a ser un espacio que queremos o pretendemos construir entre todos y todas las presentes, porque la idea es generar escenarios donde poder dialogar, donde poder conversar y poder compartir sobre diferentes ideas, vivencias, experiencias y poder poner puntos de partida hacia nuevas acciones, nuevos movimientos que seguramente compartiremos en muchos aspectos. Como os decía, la primera mesa tiene que ver con ese pasado y ese recorrido histórico. Tenemos con nosotros a compañeros de la Real Academia de Artes, Bellas Artes, que hay nombres largos, y Ciencias Históricas y amantes del polo, ¿no?, de la ciudad de Toledo. Y tenemos, ahora ya, ¿no?, le añadimos un poquito más, que siempre le da empaque. Y tenemos en la mesa a don Hilario Rodríguez de Gracia, que nos va a hacer una primera exposición, que va a continuar don Julio Porres y terminará con otro compañero que actualmente no está en la mesa y que se incorporará un poquito más tarde. Después de esto haremos un cambio de mesa y entrarán otras personas a contarnos esas nuevas perspectivas de la salud mental. Espero que disfrutéis, espero que sea un rato agradable para todos y todas, y yo me voy a sentar aquí a hacer un poco de azafata, de ordenador, y Hilario, es tu momento. Yo solía dar las clases de pie, pero ¿sabéis por qué? Porque así veíamos cuando los alumnos nos tiraban algo y lo podíamos esquivar. Si estabas sentado, eras blanco perfecto. Bien, yo voy a empezar hablando del Hospital del Nuncio. El Hospital del Nuncio, o de la Visitación, o también de dementes. Para introducirnos un poco en la temática, tengo que decir lo siguiente. La asistencia, lo que hoy conocemos como asistencia social, fue un movimiento que no surge concretamente en España, sino que surge en los Países Bajos, lo que era Flandes. Hay en ese principio del siglo XV todo un movimiento que intenta amparar a los pobres. Y dentro de ese movimiento de amparar a los pobres está la creación de centros para el amparo de esas personas. Dejando un poco aparte el amparo de los pobres a través de diferentes hospitales con también distintas especialidades, yo me voy a centrar en el Hospital del Nuncio de Toledo. Estoy seguro que todos habéis oído hablar del Hospital del Nuncio, quizá lo que no sabéis es que tuvo diferentes localizaciones. Bien, en la primera diapositiva es un cuadro que se conserva actualmente en la Diputación de Toledo. En ella aparece Francisco Ortiz, que es el fundador del Hospital del Nuncio. Pasamos a la siguiente. El Nuncio se va a dedicar a la locura. Va a ser un hospital preferentemente para asistir a aquellas personas que están faltos de juicio. En el mundo antiguo, eso de la locura no es ni más ni menos considerado que una enfermedad por causas sobrenaturales. Esas causas sobrenaturales se van a cuidar con una serie de remedios poco ortodoxos y no remedios médicos. Después, en el mundo griego, las causas sobrenaturales pasan a ser un efecto que tiene mucho que ver con un desequilibrio de los humores. Los griegos consideraban que había 4 humores y cuando existía un desequilibrio de esos humores se producía una enfermedad. En este caso,
lo que se considera es que la bilis, y sobre todo la bilis negra, afecta a las personas que se vuelven dementes, que se vuelven locos. En la Edad Media, pues, hubo una combinación de esos dos efectos, tanto de causas sobrenaturales producidas incluso por maleficios, como por causas de tipo mental. La melancolía en ese momento va a ser considerada, en la Edad Media, va a ser considerada, como yo les pongo ahí, un mal producido por la bilis negra. A continuación, lo que ocurre ante ese tipo de enfermedades es que se va a dar comienzo a una serie de preocupaciones para intentar remediar el problema. Eso nos lleva a la aparición de los hospitales. Quizá algunos de vosotros conozcáis cómo en esta ciudad hay diferentes hospitales ya desde finales del siglo XV. Tenemos el Hospital de Tavera, tenemos el Hospital de Santa Cruz, tenemos el Hospital de la Misericordia, el Hospital del Rey, que estaba aquí, y posteriormente el Hospital de Bálsamo o de Balsamo, que estaba donde ahora está la oficina de correos y el museo postal. Bien, aparte de eso había otra serie de pequeños centros que se llamaban hospitalitos, que no servían para curación, sino para acoger a los peregrinos, a la gente sin remedios, durante 2 o 3 días. Bueno, como os decía, las definiciones que se dan a aquellas personas que están un poco carentes de sus cabales, diríamos hoy, se les conoce como mentecatos, como bobos o como brutos. Y estas personas parecen estados de delirio y también abatimiento, es la melancolía. Esa situación lleva, entre otras cosas, a que haya que buscar remedios para las personas que están en esa situación. Esas conductas que tienen esas personas enfermas van desde arrojar piedras o se hieren a sí mismos, o también, como yo digo, tienen delirios auditivos y delirios visuales. Pero prioritariamente los médicos en ese momento lo que ven es que carecen, entre otras cosas, de imaginación, de cognición y de memoria. La situación requiere de que se aborde ese problema, al igual que se va a abordar en otros hospitales la curación de otras enfermedades. Yo les pongo al final que estas personas carecen de conceptos, de juicios y de razonamientos. Los hospitales de dementes van a surgir, como os decía al principio, en los Países Bajos, lo que es después una posesión española, que es Flandes. El de los enfermos carentes de juicio, mentecatos, o como queréis llamarles, se les conoce como orates también. La palabra orates significa personas sin juicio. Y los primeros establecimientos que se van a dedicar a curar esos males van a aparecer en la ciudad belga de Gessel, junto a una iglesia. Después se van a extender a otras ciudades alemanas, como son Aquisgrán y Colonia. Los primeros hospitales que aparecen en España va a ser el de Valencia en 1410, después el de Sevilla, el de Toledo en 1483 y posteriormente el de Valladolid. En las demás grandes ciudades españolas no aparecen ese tipo de hospitales porque la curación de los enfermos mentales se realiza también en los hospitales generales o en los hospitales que se llaman de incurables. Esta es la bula de constitución del hospital. Se encuentra actualmente en el archivo de la Diputación Provincial. Es de 1483, como os decía antes, y la persona que va a llevar a cabo esa erección, ese momento de fundación, va a ser Francisco Ortiz, que es, entre otras cosas, nuncio, colector papal, arcediano de Bibliesca y también canónigo de Toledo. Claro, pensamos así de principio, un hombre con tantos cargos posiblemente acumuló una gran cantidad de patrimonio
al cabo del tiempo. Y efectivamente así es. Si os dais cuenta, construir edificios como el del Cardenal o edificios como Tavera debió de costar mucho dinero. Son edificios que durante años se están construyendo y se están haciendo a costa de personas en concreto y no de instituciones, como se hace en la actualidad, y tienen que invertir mucho dinero. En el testamento de Francisco Ortiz, que también se conserva en la Diputación Provincial, hay algo curioso, y es que este hombre, cuando firma su testamento, deja como patronos del centro que está en proceso de construcción al ayuntamiento, al cabildo catedralicio y a sus parientes. Claro, cuando hay de parientes de por medio y hay dinero, ¿qué ocurre? Pues siempre hay litigios. Y efectivamente, en este caso, los parientes entran en litigio con los otros dos patrones, que son el cabildo catedralicio y el ayuntamiento. En 1519, en concreto, los familiares provocan diferentes altercados porque se quieren hacer con el patronazgo sin que intervengan el resto de los patronos. Bien, a partir de la muerte de Francisco Ortiz, finales de 1485, se suman nuevos patronos a lo que va a ser la fundación del hospital. Más que nada, el hospital ya está construido y lo que se pretende es que tenga fondos suficientes para su mantenimiento. Ahí entran, en ese juego de donaciones, entran dos personajes. Uno de ellos es un personaje bastante curioso, que es Juan de Vergara. El otro es un racionero que se llama Alonso Martínez. Dos pinceladas sobre Juan de Vergara. Y digo que dos pinceladas porque es un personaje que a mí me apasiona, sencillamente porque fue un hombre que sufrió muchísimo en la vida y tuvo que, lidiar con muchos problemas. Juan de Vergara es descendiente de conversos y en esa ciudad, en 1547-48, va a ser encarcelado por la Inquisición, siendo canónigo, encarcelado por la Inquisición porque su hermano, que no se le denomina con los mismos apellidos, sino Bartolomé de Tobar, es enjuiciado y la gente que declara en su juicio lo que hace es que acusa también a Vergara. Vergara, por otro lado, fue amigo de Erasmo de Róterdam. Tiene numerosos libros de Erasmo en su biblioteca. Su biblioteca es excelente, es una biblioteca, no se llama en ese momento biblioteca, sino que se llama librería. Entre otras cosas tiene varios libros de Erasmo, pero también anillos de esos esotéricos y un libro de Zoroastro. Bien, no quiero entrar en esa cuestión, en otro momento pasamos, es que si no... Bien, la tipología de los acogidos en el centro va a ser triple. Por un lado están los donados, que son ancianos de Toledo que han venido a menos en ese momento y que el cabildo catedralicio, que se queda como el único patrón, admite. Para poder admitir a esos enfermos, lo que se hace, entre otras cosas, es que se hace una petición al cabildo y el cabildo autoriza que entren en el hospital o no entren. Los segundos son los numerarios. A esos enfermos va a sufragar su gasto el hospital, con los bienes que han dejado, por un lado Francisco Ortiz, después Juan de Vergara y el racionero Martínez. El sistema es más o menos igual. La solicitud de ingreso lo pide la familia, el cabildo aprueba si entra o no entra y a partir de ese momento se corre con solamente una parte de los gastos. ¿Por qué? Pues porque, por otro lado, hay canónigos y también racioneros que pagan otra parte de esos gastos, con lo cual los libros de cuentas son muy complejos. ¿Quiénes pueden entrar también en el hospital? Aquellas personas que están en la cárcel y pues están mentecatos. La decisión judicial en ese momento la dicta un juez. Aquí en Toledo, normalmente esas sentencias las dictó el alcalde de Alzadas, que se llama así, un ayudante que tiene el corregidor, que es un jurista, porque los corregidores no son juristas y son los que determinan, según la ley, si puede hacerlo. Bien,
El tercer puesto de toda esa trilogía lo ocupan los porcionistas. Son personas que ya entraban en el hospital y que van a ser mantenidas a cargo de la familia, a cargo del rey o también a cargo del arzobispo, no del cabildo. Fijaos la diferencia. La catedral, si os dais cuenta, la catedral funciona de una manera distinta a cómo funciona después el arzobispado. Aquí hay dos poderes sustanciales desde el tipo de vista religioso. Por un lado, lo que es el cabildo catedralicio formado por canónigos y por otro lado el arzobispo. El arzobispo tiene rentas sorprendentes. Bien, pero en este caso esos enfermos que se le llama porcionistas tienen que llevar la cama. ¿Cómo se calcula el gasto? Pues el gasto se va calculando de diferente manera a través del tiempo. Y no por la inflación, como hoy ocurriría, sino porque se considera que según va pasando el tiempo, los bienes, el patrimonio que tiene el hospital va descendiendo y entonces, ¿qué se hace? Se van fijando unas cuotas. Yo os estoy indicando ahí que real y medio en el siglo XVI, 2 reales en los siglos XVII y 2,5 en el XVIII. La localización. La localización de ese centro va a estar primero en lo que se llama el Adarve de Atocha. Está junto a la Puerta Nueva, fuera de la ciudad. La segunda localización es cuando se construye el centro en el Hospital del Nuncio. El tercer sitio de la ubicación es a partir de 1793, que se pone en la calle Real, donde ha estado la Consejería o donde está la Consejería de Economía y Hacienda. Sí. ¿Cómo va a ser la financiación? Miren, para estudiar la financiación nosotros contamos con una buena documentación. En el archivo de la catedral hay ni más ni menos que 80 libros. Luego les mostraré algunas de las páginas de esos libros. Entonces, esos libros son prioritariamente libros de cuentas. No hay libros de entrada porque la entrada de cada uno de los bien donados, bien porcionistas o cualquier otro tipo, lo tiene que autorizar el cabildo. Y de esa entrada queda constancia en los libros de actas capitulares. Yo les indico ahí que aparecen en esos libros detalles como las jaulas, el aprovisionamiento de leña, carbón, vestidos o la alimentación. Además, medicinas que se dan a los enfermos. Fíjense qué cosas más curiosas. El agua de borrajas, la miel rosada, aceites de alacranes, píldoras o aceite de adormideras. Esas son algunas de las fotos de los libros de cuentas. Esa corresponde concretamente a los años 1571, 73 y 74. Parece difícil de leer, pero no es tan complicado. Este es un antiguo plano del Hospital del Rey. Es de los documentos mozárabes de los siglos XII y XIII. Es una reconstrucción sobre esos documentos. Si se dan ustedes cuenta, esta es la parte de la catedral. Este sería entonces el cementerio catedralicio, el callejón de los Gorreros, que correspondería a una calle que estaría entre lo que va a ser el antiguo hospital y la catedral, no esta calle de Maestro Pérez, sino una calle que estaría dentro de lo que es ahora el edificio catedralicio. Este es el plano del hospital de 1600. Aquí ya aparece el hospital en la ubicación que correspondería a la sacristía de la catedral y la capilla del Sagrario, porque el primer hospital estuvo donde se halla ahora parte del ayuntamiento, probablemente en el entorno o en la localización que da a la calle Ciudad. Ahí estuvo el primer hospital. El primer hospital es muy antiguo, es del siglo XIII. La primera fundación es de un arzobispo que no es toledano, es un arzobispo de Burgos. Pero bueno, tenía en ese momento una cierta inclinación hacia la cofradía, porque este hospital va a estar regido siempre por una cofradía, y entonces lo que ocurre es que, bueno, hace la primera donación. Bien,
De esta localización, que correspondería, como os digo, a lo que es ahora la sacristía y la capilla real, fijaos, se ve la calle, esta es la calle de los antiguos herreros, aquí había una casa y esta casa se sabe de quién era el propietario, que era de Rodríguez, que fue el impresor más importante que hay en Toledo durante el siglo XVI, Pedro Rodríguez, y se la compra. ¿Qué hace la catedral? En 1596 se ponen en contacto porque lo que quieren es ampliar, sobre todo siendo todavía Quiroga arzobispo, quieren ampliar la catedral en la parte que corresponde, como os decía, capilla del Sagrario y la sacristía. Sin embargo, esas conversaciones no surten efecto. Tendrá que venir Sandoval, que es el siguiente arzobispo que viene a Toledo, tío del duque de Lerma, quien aporta una cantidad importante también para coger y comprar estas casas, pero a la vez contratar o por lo menos gestionar la compra de estas otras, que es donde se va a situar el hospital. Eso se consigue de una forma fácil, digo fácil, con dinero. Las nuevas casas se venden, se compran, mejor dicho, se compran por parte de la cofradía del Corpus Christi por 11.000 ducados. Es una cantidad considerable. Y a partir de ahí intervienen en la construcción de este centro arquitectos tan renombrados como Juan de Vergara. No tenemos nada más que ese plano de la construcción del hospital. Porque es el proyecto que se hace donde se va a levantar. No hay proyecto de la planta de este nuevo hospital, pero efectivamente se sabe que interviene. Más cosas. Cuando se tira el antiguo hospital, aparece algo que es muy llamativo. Se dice que aquí había una ermita visigoda dedicada a un santo que se llamó San Tirso. Y eso da lugar a que en ese momento los intelectuales que existían en la ciudad, sobre todo un personaje llamado Román de la Higuera, levanta toda una leyenda sobre la existencia de esa antigua ermita y cómo fue su configuración. Esta foto, este PowerPoint, está sacado de una publicación que se hace en 1600, en donde, entre otras cosas, aparece toda ese levantamiento arquitectónico de la iglesia de San Tirso. En estos croquis lo que se analiza son el cargo y la data del hospital durante varios años. ¿Por qué? Pues porque, bueno, yo hace años publiqué un artículo, un librito, me lo encargó entonces lo que era el Ministerio de Seguridad Social sobre este centro y tuve la oportunidad de consultar toda la documentación, que es una documentación muy rica. Ahí analizo cómo va evolucionando el cargo, que es los ingresos que tiene el centro y cómo se gasta. Esta es gráfica sobre la entrada de enfermos y las edades que tienen. Y este es el gasto de carne en el siglo XVIII. La alimentación es bastante variada, pero el pan, la carne o las verduras son muy frecuentes. Pues nada, pues muy bien, yo ya he terminado.